Estás en tu casa y te quieres escapar. Por camino de ida vas a viajar. Camino de ida, el viaje. Camino de ida, arma tu equipaje. Córdoba y Buenos Aires ya lo podés ver, pero en el mundo vas a conocer. Camino de ida, el viaje. Camino de ida, no paga peaje. Bueno, acá está la fábrica, la CBC, la yerbatera, tan famosa. Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de Ida en Viaje. Estamos en las ruinas de Santa Ana, Misiones. Vamos a hacer un recorrido, después nos vamos a la cruz. Suscríbete al canal. ¡Tring! La campanita. De las otras, o a diferencia de otras, porque cada una tenía una especialidad, por así decirlo, más allá que San Ignacio hacían de todo, es como que esta se especializaba en la parte de la yerba. Sí, la parte de la yerba misionera. ¿Por qué? Porque tenés otras que, no sé, se especializaban en política o priorizaban la parte de algodón o la parte de gasa. Diferentes, ¿no? Una parte textil, una parte artística. Cada uno en lo suyo. Bueno, esto era la parte de la yerba. Se especificaba en esta zona hacer esto. Bueno, le hacemos un recorrido. A mi derecha está el cementerio, donde el cementerio guaraní en realidad quedó abajo, porque hicieron un cementerio arriba, sí. Justo en la misma zona metieron un cementerio arriba. Y bueno, hubo algunas cosas que han encontrado recientemente ahí. Bueno, mostramos un poco allá, vamos al sistema de regado. Está la cisterna y demás, donde corre el agua. Vamos a ver si tenemos suerte que justo haya agua, como estuvo lloviendo los días pasados. Capaz que podemos mostrar cómo funcionaba. Vamos. Esto es la residencia o colegio. Bueno, en realidad era un colegio. Acá se enseñaban música, había biblioteca. Estaba la parte de la cocina también, no solamente para cocinar a los padres, sino que también servía para cocinar a los guaraní y a la vez enseñaban cocina. Todo esto, miren lo que es, una belleza. ¿Y por qué dice residencia también, además de colegio? Bueno, porque también había gente que vivía ahí. Había gente que estaba alojada acá, entonces
Y bueno, a diferencia, les comento, a diferencia de las de Loreto que fuimos hace un rato, me gustan mucho más estas. Están señalizadas con las limitaciones que puede el lugar, no tiene el turismo, no son tan conocidas como las de San Ignacio, todo el mundo va a San Ignacio y bueno, todo el personal de trabajo está ahí. Vos acá sos recibido por una persona, a lo sumo 2, calculo, los fines de semana, no mucho más. Y se nota que no han sido reconstruidas como las de allá. ¿Sabés por qué me gusta? Me encanta. Están más en su modo natural. O sea, lo que vos ves es lo que queda realmente. No es que sacaron una piedra de acá y la llevaron allá, la metieron ahí. Lo de San Ignacio es muy bello. No digo que no, es muy bello. Pero se nota que hemos metido mano. A cambio de esto, miren allá cómo... Ahora les muestro igual cómo estuve caminando por ahí adentro. Y van a poder ver la belleza y lo lindo que es. Bueno, ahora estamos cerca del sistema de regado, que es donde vamos a ir a chusmear. Les vamos a mostrar. Y después nos vamos para el cementerio. Que es re loco, que lo que pasó en este cementerio es que justo arriba de donde estaban los guaraní, justo hacen otro cementerio arriba. Obviamente, cuando habrán puesto el cementerio más actual, no quedaría casi nada de los guaraní, pero bueno, de todas formas, justo ahí. Bueno, vamos. Bueno, acá está. Esta es la parte de los talleres. A pocos metros está lo que era el colegio, que era también sala de música. Creo que me faltó decir eso, una sala de música. Y este es el patio donde estaban los talleres de herrería, carpintería, hilandería, cerámica, etc. Este era un espacio de trabajo y producción y estaban normalmente dirigidos por los padres jesuitas o a veces los maestros indígenas, que eran como los encargados. Los maestros indígenas acá te decían, bueno, esto sí, esto no, esto no. Y ahí se ve la loquita, quietita. Muy bien. Bueno, acá vemos el sistema de riego que han comenzado. A ver, vamos a seguir. Llegamos. Esta es la huerta, seguramente. Miren, sigue medio funcionando, ¿eh? Acá tenemos el agua rojiza con hierro. Qué locura que sigue esta piletón. Acá vamos a ver qué dicen. Claro, descripción del huerto, ahí está. Ahí les mostramos un poco qué dicen. En la huerta tengo lechugas todo el año, linda escarola, bueno, cosas que han puesto los jesuitas. Bueno, al final del huerto estamos con el cementerio. Es como de un baby, un niño. Este cementerio tiene la particularidad que abajo de este cementerio hay otro cementerio. Como dije, es el cementerio guaraní que está debajo. Quedó debajo.
Bueno, el árbol, muy similar a lo que pasó allá. Miren, miren, miren. Crece. Miren, 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 miren. Miren cómo creció. Dentro, es una locura. Bueno, acá. Bien, baby. Ya sus restos no están. Cruz tirada. Bueno, esta parte es tremenda. A su manera, ¿no? Siento un atractivo por este lugar tremendo, tremendo. Como mostraba recién, el árbol acá se está cortando. Miren las raíces y miren arriba, está goteando, claro. El mismo árbol está rajando todo lo que es la parte del cimiento del techo, o sea, la losa. Bueno, queda cosito del baby. Y bueno, nada, es medio... Bueno, es como una parte tenebrosa. Y bueno, nada, algo raro me pasó, que le pedí, por favor, pedí que me saquen la foto y cuando me la saca, salió todo oscuro, una cosa rarísima. Sentí todo un escalofrío y después ya, no, después me volvió a sacar la foto y salió todo bien. Muestro ahí la foto, la foto rara y la foto normal. No sé qué pasó, nunca pasa eso. Y aparte el frío que yo sentí, yo pensé que era por la misma humedad porque, bueno, obviamente salís del sol, venís a un lugar húmedo, pero yo estaba hace un rato largo y no me había pasado. Es tremendo. En ese sector fue, donde ya no estoy pisando, o sea que aprendí la lección. Bueno, acá los restos de otro ataúd de chapa bien antiguo, ya lo demás no queda nada. Quedó la cruz de mármol y nada más. Bueno, aquí se llegaron a alojar 4.700 personas, o sea, 4.700 guaraníes. ¿Qué me cuentan, Bueno, esta es la capilla. Y nada, ya nos vamos retirando. Nos vamos para el lado de la cruz, ¿les parece? Nos vamos para la cruz de 82 metros. Vamos. Bueno, acá con el ascensor pudimos subir hasta el cuarto piso, por así decirlo, que es este mirador balcón. Bueno, nada, esto fue construido en el 2011, pero no solo esta parte, sino esta de la cruz, sino la llegada hasta acá, porque esto te trae un tractorcito con un vagón detrás, tipo trencito, que te acerca hasta acá desde el ingreso. No es tan cercano el ingreso, debe tener menos de 2 kilómetros o 2 kilómetros aproximadamente, pero tuvieron que hacer todo eso desde cero, o sea, fue inventado excelente, es una ruta, una autopista. Bueno, se acabó la joda. Ahora nos queda otra. Vamos a ver. No, ¿ven? Acá se termina la joda. Hice el intento, al menos. Bueno, vamos por las escaleras. Hasta el 9. 1. Que sería el 5. Qué hermosa vida. Bueno, ahí se ve el anfiteatro abajo. Un anfiteatro natural. Creo que estamos en el piso 7. Tenemos 2 pisos más por delante para llegar al 9, que es el tope en el que uno puede subir. Después ya arranca la cruz. Bueno, acá está el 9 piso. A lo lejos. Bueno, seguimos
¡No! Seguimos acá. Ahora estamos en el piso 9. Este ascensor es solamente para personas con algún tipo de invalidez, con alguna discapacidad, no es que puede usarlo cualquiera, o sea que hay que subir sí o sí por la escalera. Llevan hasta el piso 4, después tenés 5 pisos. Son cortitos, son cortitos. Y este es el límite donde ya arranca la cruz. Como se puede ver, miren lo que es la vista de acá, ¿eh? Es impresionante, debe ser una de las mejores vistas, ves todo. Esto más las ruinas de Santa Ana ya está. Hay una distancia larga, ¿eh? No es muy cerca que digamos, pero bueno, nada, ¿no valía la pena venir? Sí, vale la pena venir. La entrada sale 6.000 pesos argentinos para los solamente para los argentinos, lo que es extranjero, sea europeo o latinoamericano, paga 15.000. Bueno, nada, qué sé yo, no sé, esas cosas no las entiendo de Argentina igual, es un comentario que hago nada más, está bien, tienen que, pero no sé, vos vas a algunos países, bueno, por algo Japón es Japón, ¿no? Pero tenés descuento al revés por ser turista. Onda, quédate, gracias por venir. Nada, bueno, este es el tope. Abajo tenemos un sendero con un mirador de más o menos 500 metros. Cuando girás, salís por allá, tenés ¿cómo se llama? El observatorio de mariposa, el mariposario. Es un observatorio. Y bueno, nada, tenés un bar también, por si querés comer, hay un restaurancito. Acá abajo tenés el kiosco en el ingreso, así que nada, bien, bien. Está completito, está muy lindo. El paisaje, ¿vale la pena venir? Sí, lo vale. Lo vale. Más allá de la crítica que dije del precio para los extranjeros, pero bueno, lo mismo es las ruinas de San Ignacio. La entrada de las ruinas de San Ignacio son 6 para nosotros, 15 para los que no son de Argentina. Bueno, vamos a bajar. Suscríbete al canal. Ya pasamos por Santa Ana, las ruinas, el cementerio de Santa Ana ahí mismo. Y acá estamos en la torre, en la cruz de Santa Ana, 82 metros. Gracias. No poder emitir, muchos te van a decir 20, otros te van a decir 80, pero alrededor de 20 distintos sonidos.